Buenas tardes, mi nombre es Jamie Ovalle, estudiante de Administración Financiera. Bueno, en la actividad de esta semana vamos a hablar sobre activos subyacentes y derivados financieros. Bueno, vamos a conocer inicialmente cuál es el concepto. Entonces, un derivado financiero es un activo financiero cuyo valor cambia o se deriva de otro activo. Este otro activo es conocido como activo subyacente. Estos activos subyacentes pueden ser materias primas, índices, valores de renta fija, valores de renta variable o los distintos tipos de interés. Dentro de las principales características que manejan estos derivados financieros, principalmente es que no requieren una gran inversión. Puede ser una inversión mínima, digamos, para el rendimiento que se puede generar. Adicional a esto son contratos entre dos o más partes. Otra de las características es que, bueno, se puede negociar, pues, para que uno pueda conocer tanto el tiempo como las condiciones inicialmente. Se liquida generalmente en una fecha futura, es decir, digamos a un largo plazo, para que se puedan conocer pues los rendimientos durante este tiempo. Son contratos escritos normalmente bilaterales, donde hay compradores, donde hay vendedores, pues dependiendo del derivado financiero que se escoja. Los más conocidos en este momento son los swaps, los futuros, los forward y opciones. Estos son uno de los más conocidos, los que más se transan en empresas o en entidades financieras. Bueno, en este momento vamos a hablar de los forward. Esto es uno de los derivados financieros más conocidos, donde es un contrato escrito bilateral, donde existen dos partes, una parte que se obliga a comprar y la otra parte que se obliga a vender. Son comercializados, puede ser entre empresa a empresa o entre entidad financiera y entidad financiera, o también se usa empresa y entidad financiera. Donde se van a conocer, digamos, todas las condiciones desde el inicio. Una de sus principales características es que no requieren de una gran inversión. Al momento de finalizar este contrato, sí, las dos partes deben encontrarse de acuerdo. Se encuentran comercializadas en los mercados extrabursátiles. Entonces, este es uno de los más conocidos y de los que más usan las empresas. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el riesgo de la tasa cambiaria. Bueno, para esto es importante tener en cuenta que todos los agentes económicos se ven afectados por este riesgo cambiario, como por ejemplo las empresas, entidades financieras, el gobierno y hasta en los hogares. Todos ellos, pues, cuando adquieren, eh, cuando obtienen ingresos o egresos en moneda extranjera. Todo importador o exportador colombiano está expuesto a ser afectado en algún momento por las variaciones de la tasa de cambio. Si es un importador, lo perjudica que la tasa de cambio suba, y si es un exportador, lo perjudica que la tasa de cambio baje. Como la actividad de estas empresas no consiste en comprar o vender divisas para realizar operaciones especulativas, sino en producir y negociar bienes y servicios en el exterior, cualquier movimiento que haga esta tasa pues va a tener un efecto en las utilidades de las empresas. Bueno, entonces pues las actividades empresariales de importación y exportación están muy expuestas a este riesgo porque es un factor que pues no controla como tal su actividad o su negocio, que es la tasa de cambio. Es un factor pues externo cuyo impacto pues como ya dijimos puede estar en cuanto a las utilidades de la negociación que realiza la empresa, tratamiento que tiene la tasa de cambio. Entonces, bueno, esas tasas de cambio tienen unas fluctuaciones que afectan a los exportadores y a los importadores, como ya lo habíamos dicho. Cuando la tasa de cambio sube, que se devalúa el valor pues, de la moneda extranjera, los importadores se ven afectados. Y si por el contrario la tasa de cambio baja, o sea, se revalúa, quienes se ven afectados son los exportadores. Vamos a ver cuáles son esos efectos que tienen. El efecto de la tasa de cambio para los exportadores. Entonces, si la tasa de cambio sube, el exportador recibe un monto menor en pesos que puede disminuir su margen de utilidad e inclusive poder generar hasta pérdidas. El efecto que hay en cuanto a la tasa de cambio en los resultados esperados por un importador es que si la tasa de cambio se incrementa, el importador estaría pagando un poco más elevado el precio en pesos
pues de esa, bueno, bien o servicio que está adquiriendo. Y pues el margen de utilidad pues puede estar disminuyendo o, como en el caso anterior, inclusive pues generar una pérdida. Bueno, en Colombia existen tres coberturas cambiarias que son como las más utilizadas: los forward, las opciones y los futuros. En este caso pues nosotros estamos hablando un poco más sobre el forward, el cual vamos a ampliar un poco más. Bueno, vamos a analizar un poco como los ítems que tienen los contratos de forward. En primer lugar vemos que está el plazo o la fecha de vencimiento, que puede ser en días o meses. En Colombia pues los plazos más cotidianos están como entre 3 días y un año. El siguiente ítem en el contrato es el monto, que es la cantidad de divisas que el banco se compromete a venderle o comprarle al cliente. La siguiente es la tasa de cambio a la que se va a negociar el forward. Esta es la tasa pactada que desde hoy, a la cual se va a comprar o vender las divisas en las fechas de vencimiento. El precio spot, que es el precio de la divisa en el momento de negociar el forward. La devaluación implícita, que es una variable que calcula el banco producto de la diferencia que existe entre las tasas de intereses locales y las tasas de interés externas. Modalidades del forward: en este caso pues encontramos que hay dos modalidades. La primera es forward con entrega, o forward delivery, que es la modalidad de forward más utilizada por los importadores y exportadores en Colombia para cubrir las variaciones de la tasa de cambio. En este tipo de forward implica que al vencimiento del contrato haya una transferencia efectiva del monto negociado entre las partes. Bueno, en la modalidad non-delivery o forward sin entrega, nos habla que es un contrato de cobertura del riesgo, donde en la fecha del vencimiento se va a liquidar por compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a existir una entrega física del monto negociado, solo se va a recibir o a entregar la diferencia en pesos de la tasa pactada en el momento del forward y la tasa del mercado del día que esté el vencimiento de este contrato de forward.